Pues vamos a la primera epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, que empezamos a estudiar la semana pasada. Hoy vamos a estudiar los versículos 3 a 5 y vamos a leer, para recordar lo anterior, desde el versículo 1 y hasta el versículo 5. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu palabra bendita que nos ayuda, que nos da vida, que nos alumbra también en nuestro caminar diario. Pedimos que tú la uses, que tú le des poder a tu palabra, que seas conocido y glorificado por ella. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales y danos vida. Obra por esta palabra, trae salvación, trae bendición, trae edificación por tu palabra, y que sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo y por Cristo. Amén. A principios del siglo pasado, un hombre tenía una propiedad, un terreno muy grande en el estado de Texas, allá en los Estados Unidos. Era un terreno grande, pero era árido en esa región, no llovía mucho, entonces era muy difícil hacerlo producir. Se tenía que esforzar mucho, tenía que trabajar, arar, llevar agua, y se producía muy poco. Él tenía un hijo y le dijo: hijo, esta tierra es para ti, esto un día va a ser tuyo, te voy a dar hasta la Cheyenne. No había en esa época, pero todo va a ser tuyo. Y pasaron unos años. El hijo no le gustaba esa vida, era muy dura, estaba en un lugar aislado. Él quería otro tipo de vida. El que se fue, dejó a su padre, dejó todo y se fue a una ciudad grande, la gran ciudad, a vivir ahí. Y allí estuvo un tiempo, pasaron otros años, y un día llegaron unos exploradores, unos que andaban haciendo estudios, analizaban los terrenos, y le dijeron al padre que ahí abajo de su terreno había un gran yacimiento de petróleo. Se puso muy contento, ¿no? Se sintió rico. Aquí algunos cuestión de opiniones, algunos dicen que él había sido rico siempre, no lo sabía. Otros que había sido rico en el momento en que supo lo que valía ahora su terreno. De los que sería rico cuando ellos empezaran a obtener riqueza de él. Bueno, eso es lo de menos, no es cuestión de opinión.
El caso es que junto con estos exploradores llegó un empresario, un hombre que se dedica a hacer dinero, y le ofreció comprarle su propiedad al padre. El padre le dijo: no te la puedo vender, esto es para mi hijo, para él está apartada, reservada para él. De que aunque valga, aunque me ofrecieras millones de dólares que los vale, no te voy a vender mi propiedad. El hombre entonces, sagaz y astuto, se fue a buscar al hijo. Fue a la gran ciudad y lo encontró. Se hizo su amigo, supo que a él no le gustaba ese tipo de vida, que estaba ahí, no la había ido tan bien como pensaba, pero él tenía la ilusión de poder poner un negocio que le permitiera vivir y no tener que regresar nunca a esa tierra. Entonces le dijo: mira, yo sé que tienes este sueño, yo te voy a ayudar a cumplirlo. Véndeme los derechos de tu herencia, de tu propiedad. Yo voy a esperar el tiempo que sea necesario. Sé que todavía no es totalmente tuya, pero no me importa. Yo ahorita te voy a dar $100,000 y tú fírmame, aquí está mi abogado casualmente conmigo, fírmame este papel, y entonces cuando sea el tiempo yo voy a tomar la propiedad, pero tú ahorita vas a tener $100,000. El joven, bueno, yo no era tan joven, pero pensó: pues ese es el dinero que necesito para poner mi negocio y cumplir mi sueño. Aquí, en este pasaje que leímos, Pedro habla de una herencia. Más adelante dice también que nuestro enemigo, el diablo, es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Entonces, Pedro habla de esta herencia. Él les escribe a los cristianos que están expatriados y dispersos en varias regiones del Imperio Romano. Lo que distingue a estos destinatarios de la carta es que Dios Padre los eligió para la santificación del Espíritu, para que obedezcan a Cristo y sean rociados con su sangre. Son elegidos para la salvación. La situación que viven es de gran sufrimiento debido a una persecución en su contra. Y les escribe para darles esperanza y animarlos en el tiempo que falta que llegue su salvación. Por los que pide para ellos gracia y paz, que es lo que necesitan en esos momentos, y nadie más puede dárselos sino Dios. Entonces, regresando a nuestro texto, en el versículo 3, primero vemos bendición al Padre. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro anima a los cristianos a bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los invita a declarar junto con Él que es digno de bendición, que es digno de ser alabado por todo lo que Él es y por todo lo que hizo al elegirnos. La elección es el primer paso. Lo que sigue después es resultado de esa elección.
Dios se ha manifestado en su propio Hijo y su voluntad de ser conocido en Cristo. Que Dios sea el Padre de Jesucristo es la base para que los creyentes tengan una relación con ese Dios al que conocen por medio de Jesucristo, porque Él, Jesucristo, es el que lo ha dado a conocer. Dice Juan, el Evangelio de Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es tan bondadoso y generoso con nosotros porque Cristo se puso como intermediario entre nosotros y Dios. Sin Cristo no podríamos conocer su bondad. Por medio de Jesucristo es que los elegidos forman parte de la familia de Dios. Ellos llaman a Dios Padre porque todos son hijos, porque están unidos a Cristo por la fe en Él, en Cristo. Cristo los redimió, es decir, los rescató de la esclavitud en que se encontraban bajo la ley, pagando el precio por su libertad, para que ya siendo libres fueran adoptados como hijos por el Padre, con todos los derechos que tiene un hijo, incluyendo el derecho a heredar las riquezas del Padre. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso llamamos Padre a nuestro Dios. Dios es Padre de Jesús y por esa causa es Padre de todos los creyentes. Los elegidos son delante del Padre iguales a su Hijo. Para eso fueron elegidos. De Romanos 8:29, la razón de la elección del Padre es para que esos elegidos sean como su Hijo. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La relación que nosotros tenemos con el Padre la hace notar Pedro cuando dice nuestro Señor Jesucristo, y nos dice que nos hizo renacer. La vida espiritual que tenemos es un don. Nacidos en la carne, físicamente como estábamos, no teníamos ninguna esperanza de vida espiritual. Estábamos muertos en nuestros pecados, destinados a la muerte eterna, y nos dio vida, haciéndonos volver a nacer de una manera espiritual. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pedro dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Rey, lo es de todos los creyentes. Al decirle Señor, lo reconocemos como Dios, como el Señor o dueño de todo. Es Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Pasamos al segundo punto. Dice Pedro: bendito nuestro Dios y Padre. Aquí, segundo punto, razones para bendecir al Padre. Pedro dice: bendito Dios, y lo es por su grande misericordia. Su misericordia es abundante, llega hasta nosotros, aunque éramos sus enemigos y éramos culpables. No solamente llega a nosotros, Dios se compadece de la miseria y del sufrimiento de todas sus criaturas, sabe de su debilidad y sus necesidades físicas y espirituales, y su misericordia los lleva a darles por gracia lo que necesitan. Lo hace por misericordia, no porque esté obligado o tenga necesidad de hacerlo. Sí, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos o injustos, dice Mateo. Pero para los elegidos, su misericordia, nuestra relación tan cercana de amor, es muy especial. Dice: según su grande misericordia nos hizo renacer. Esa es la razón por la que bendecimos al Padre, por el nuevo nacimiento que viene de Dios y por el que lo llamamos Padre. Dios es el único autor de la salvación. En el nacimiento natural nosotros no tenemos ninguna participación, ni lo pedimos, ni lo deseamos, ni hicimos nada para que ocurriera. Es igual en el nuevo nacimiento. Dios solamente por su voluntad nos engendra espiritualmente y hace que nazcamos de nuevo sin ninguna intervención nuestra. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento es más, mucho más que levantar la mano, es mucho más que pasar al frente, es mucho más que repetir una oración simplemente para ver que no pasa nada. El nuevo nacimiento es un milagro, es una obra de Dios. El Espíritu Santo cambia el corazón de la persona, lo hace nuevo, totalmente nuevo, lo cambia, como si volviera a nacer. De hecho, nace espiritualmente. El nuevo nacimiento viene y empieza una obra del Espíritu, empieza la santificación. Esa santificación, lo veíamos antes, aparta al creyente del mundo, lo aparta del pecado, cambia la manera de ver las cosas. Hay un arrepentimiento. En el original, la palabra arrepentimiento quiere decir literalmente un cambio de mente. ¿Qué es un cambio de mente, hermanos? Nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Si yo pienso que comer carne es bueno para mi salud porque me da fuerza, que voy a comer carne. Pero si pienso que me hace daño, pues voy a ser vegetariano. Porque el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de eso que yo pensaba, eso que yo creía.
Un ejemplo que tenemos con Pablo, un claro ejemplo. Él odiaba a Jesús porque era un blasfemo, había dicho que era Dios. Odiaba a sus seguidores. Él pensaba que como fiel seguidor de Dios verdadero tenía que perseguirlos, tenía que encarcelarlos, ellos tenían que morir. Era lo que pensaba, era lo que estaba haciendo. En el camino a Damasco se encontró con Jesús resucitado, lo vio. Entonces él se convenció. Él es el Cristo, es el Mesías, es lo que dijo, es Dios. Su mente cambió, cambio de mente. Y entonces, ¿qué hizo? A predicar a Cristo, a buscar su gloria. La santificación produjo en él una pasión por Cristo, un amor por Cristo. Nada le importó ya. Lo que antes era, de lo que antes se enorgullecía, dice, para mí es basura. Dice el nuevo Pablo con su nueva mente, ya no sé qué escoger, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no sé qué escoger, si morir y estar inmediatamente ahorita ya con Cristo, o seguir aquí para buscar su gloria, para que su nombre sea conocido, para que aquellos que no lo conocen lo conozcan y lo adoren. Eso es lo que es la santificación, un afecto, una pasión por Cristo. Esa es la pasión, el amor que tienes por Cristo. Se muestra esa pasión el domingo cuando decimos, bueno, hoy sábado en la noche hay una función de box magnífica, se va a acabar muy tarde, pero la voy a ver, me gusta mucho. El día siguiente, bueno, me desvelé, no, creo que voy a quedarme a descansar este día. Total, no pasa nada. Eso es pasión por Cristo. Actuamos así a veces, hermanos. El nuevo nacimiento es una vida nueva. Dice, nos hizo renacer para una esperanza que no es solamente la posibilidad de que nuestra salvación ocurra. La esperamos porque todavía no la tenemos con nosotros, pero fuimos elegidos para la santificación, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre, y nos hizo renacer. La nueva vida es para eso, para recibir lo que esperamos. Por eso una esperanza viva. Vamos a recibir nuestra herencia al final del tiempo. Antes de que nos hiciera renacer, estábamos sin esperanza, estábamos sin vida y éramos esclavos. Vamos a Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
¿Para qué nos hizo renacer? Nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. La fe, creer en Cristo, es por lo que Dios da vida a un alma muerta. Esa fe es producida por el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. La esperanza es viva por la resurrección de Jesucristo. Cristo resucitó y es la prueba de que los elegidos seremos resucitados. Pedro y los apóstoles estaban temerosos y se escondían y se encerraron por un miedo a los judíos después de la muerte de Cristo. Después de la resurrección de Cristo, al que vieron vivo, comprobaron que había resucitado. Su vida se transformó por esa esperanza viva. Tenían la seguridad que los fortalece y los consuela en todas sus angustias y los capacita para enfrentar y superar todas las dificultades. Dios nos eligió, nos santificó. Por su misericordia nos hizo renacer para tener una esperanza viva por la resurrección de Cristo. ¿Y todo esto para qué? Tercer punto, para darnos una herencia. Dice el versículo 4 de nuestro pasaje. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Los creyentes tenemos la esperanza viva, que es la seguridad de recibir la herencia. El Padre nos eligió, el Espíritu nos santifica y el Hijo se sacrificó. Dios nos está preparando para que recibamos nuestra herencia. La preparación comenzó antes de que naciéramos y Dios hace todo lo necesario para asegurar que la recibamos. El Espíritu que ya recibimos es el anticipo y la garantía de que recibiremos la herencia que nos corresponde. Vamos a Efesios 1:3. Dice este versículo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Al haber renacido, el creyente ya ha comenzado a vivir en el reino del que es heredero. Nacer físicamente no le permite entrar en el reino. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, entramos en su reino espiritual que es eterno. Entramos por medio del renacimiento espiritual que es obra del Espíritu. Oír la palabra de Dios trae fe, y con la palabra creída nace y comienza y empieza a desarrollarse la vida espiritual. El renacimiento simboliza la creación de una nueva naturaleza y el morir a la vieja naturaleza humana. Los pobres en espíritu, que son los que saben de su insuficiencia y su incapacidad, han entrado en el reino, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que son renacidos
Ya no pueden perder la nueva vida que Dios les ha dado. Tienen una esperanza viva de una herencia que también permanece para siempre. No se echa a perder, no se contamina y no se desvanece. Está apartada para los creyentes en el cielo. Para el pueblo terrenal de Dios, la herencia era una porción de tierra en Canaán. Durante su peregrinación en el desierto, caminaban confiando en la promesa que se había hecho a Abraham de que sus descendientes recibirían esa tierra. La esperanza que tenían era llegar a esa tierra y recibir su herencia. Cuando llegaron a la tierra prometida, cada israelita recibió una parte de esa tierra, de esa herencia. Ellos la llamaban heredad y disfrutaban de todos los frutos que producía. Esa heredad ellos no la podían perder de una manera definitiva. Si la vendían o si la perdían por una deuda, la recuperaban cuando ellos o un redentor, alguien más, pagaba su deuda. Si no podían pagar, la recuperaban automáticamente cuando llegaba el año del jubileo. Pero era suya y de sus descendientes para siempre. Para ellos, tener una heredad que producía para su sostenimiento y que era segura, era lo que más anhelaban. Llegar a tenerla los impulsaba a seguir adelante en un duro viaje por el desierto, sin agua, sin comida, y teniendo que luchar contra sus enemigos. Para los que han nacido de nuevo, la herencia está en la patria celestial, de la que viven lejos como peregrinos, pero con la esperanza de ser parte de la nueva creación y así disfrutar de esas riquezas. No pueden perder su herencia, pueden dejar de disfrutar de ella cuando durante su peregrinar, por su incredulidad, pierden la esperanza de recibirla. Las carencias y las dificultades presentes los hacen dudar de que la vayan a recibir, o simplemente no pueden apreciar lo valiosa que es y no creen que valga la pena tanto sufrimiento para recibir tan poco. La resurrección de Jesucristo es el inicio de la nueva creación. Él debe ser el primero en todo. Él fue el primero que resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado. Ya no puede volver a morir, pero los elegidos lo seguimos. Vamos a Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, visto por más de 500 testigos. Jesús habló con ellos, comió con ellos, lo tocaron. Él resucitó con un cuerpo completamente humano. No era un espíritu ni una aparición. Por la muerte en la cruz,
El cuerpo y el alma de Jesús se separaron. En la resurrección hay una nueva unificación del cuerpo y el alma de Jesús. Resucitó y tuvo el mismo cuerpo que tenía, ahora glorificado. Es un cuerpo que no se corrompe, ni se desgasta, ni muere, porque el pecado que causaba ese deterioro fue destruido. Ser renacidos espiritualmente significa que llegaremos a la patria celestial como Cristo lo hizo, con un cuerpo sin rastros de pecado. La esperanza viva es ir al cielo. La esperanza viva es la salvación y la vida eterna. Todos los que son del pueblo de Dios tienen la misma esperanza. Van a llegar al cielo, sean blancos o negros, ricos o pobres, hombres o mujeres. No importa la época en que vivieron, ni en el lugar en que nacieron. La esperanza es real para ese pueblo que está viviendo en un mundo que está en su contra. Tienen esa esperanza y están dispuestos a sacrificar todo, hasta su vida, para llegar a su destino y recibir su herencia, porque ellos saben que no hay nada más valioso. No hay duda de que la recibirán, porque Cristo resucitó de los muertos después de haber pagado en la cruz con su muerte por el pecado, en lugar de ellos, para que ellos recibieran la promesa de la herencia. Vamos a Hebreos 9:15. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La herencia es incorruptible, no se puede corromper, no se puede alterar ni echarse a perder, no puede dañarse o pudrirse, no tiene en ella los gérmenes de la muerte, no se acaba, no está limitada por el tiempo, es una herencia eterna, es incontaminada, no puede contaminarse o descomponerse. En el lugar donde se encuentra esta patria celestial, nunca puede entrar nada ni nadie que no sea lo que Dios hizo renacer y que el Espíritu santificó. Son nuevo, todo hecho nuevo, nuevos cielos y nueva tierra. Vamos a Apocalipsis 21-27. Ahí no se permite el pecado, no existe, no puede existir ahí. La santificación del Espíritu la terminó y es perfecta. Dice Apocalipsis 21-27, hablando de la ciudad, Nueva Jerusalén, Nueva Sión, nueva tierra, nuevos cielos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, los elegidos que Dios eligió. La herencia también es inmarcesible. Esto quiere decir que no puede marchitarse. Al paso del tiempo, una flor se marchita, muere, se seca,
y pierde todo su atractivo, también su valor. Pero eso nunca pasa con nuestra herencia guardada en el cielo para nosotros. Conserva siempre su valor, conserva siempre su belleza, porque Dios la está cuidando para darle. La herencia de Israel, el pueblo terrenal, nunca estuvo segura y a salvo. Muchas veces sufrieron invasiones de saqueadores que venían del desierto, o los invadían ejércitos de otras naciones que robaban y se llevaban los frutos de su heredad. La nación de Israel terminó por desaparecer entre los ataques de otras naciones y la destrucción final de los romanos. La herencia terrenal se esfumó. Las posesiones terrenales, una casa, un automóvil, se van deteriorando con el paso del tiempo y van perdiendo valor. Además pueden ser dañadas, robadas o invadidas. Las riquezas de la herencia eterna que están en el cielo son incorruptibles, incontaminadas e inmarcesibles. Vamos al Evangelio de Mateo 6, 19 y 21. Cristo nos dice qué actitud debemos tener nosotros. Mateo 6, versículos 19 a 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Necesitamos un cambio de mente, un arrepentimiento. Cuando Israel inició el viaje a la tierra prometida a través del desierto, pronto empezaron las dificultades. No había agua ni comida. Muchos pensaron en regresar a su vida de esclavitud en Egipto. Pensaron que no iban a sobrevivir y que era mejor vivir como esclavos que vivir tratando de llegar a una tierra que les decían que fluía leche y miel. Pero lo que ellos vieron con sus ojos terrenales era que Egipto era una tierra fértil en la que fluía leche y miel, y era donde querían estar, aunque fuera como esclavos. Al menos tenían un techo seguro y un poco de comida. Decían a Moisés: hemos caminado por un largo tiempo y no hemos visto nada, puro desierto. Aquí vamos a morir sin llegar a ningún lugar. La tierra de donde nos sacaste era la tierra fértil, era la tierra en que fluía leche y miel. Tú nos sacaste de ahí. Tú no eres más sabio que nosotros, no eres más santo que nosotros, no eres mejor que nosotros, somos iguales, no te seguiremos. Vamos a Números 16, 13. Libro de Números 16, 13.
Números 16:13 dice: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, y nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Le dieron más valor a una pobre seguridad material que a las promesas de una herencia que no podían ver, y como no la podían ver, para ellos no existía. Era verdad que Egipto era una tierra fértil, pero no era suya y no podían disfrutar de sus frutos. Eran esclavos y tenían que trabajar para que otros disfrutaran. A cambio recibían golpes, insultos. Fueron incrédulos, solo creían en lo que pudieran ver y tocar, y se rebelaron en contra de quien los guiaba hacia la libertad, aunque en realidad se rebelaron contra Dios. En nuestro peregrinar hacia la nueva tierra tendremos carencias y dificultades. Si no conocemos o no entendemos el valor de nuestra herencia, si no creemos que la vayamos a recibir en el futuro, podemos despreciarla y dejarnos deslumbrar por las cosas pasajeras que pensamos que nos pueden satisfacer. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué seguir soportando que nos desprecien y que nos traten injustamente porque somos extranjeros en esta tierra en la que estamos? Podemos querer detener nuestro viaje, echar raíces en el mundo y hacernos ciudadanos. ¿Para qué seguir un viaje con penalidades, pudiendo quedarnos a disfrutar de la vida? Es mejor hacernos ciudadanos de este mundo, tener una posesión que nos garantice que no andaremos peregrinando sin rumbo, sin saber cuándo llegaremos. En el fondo, estamos manifestando nuestra incredulidad. Debemos mirar a Cristo y su resurrección para recobrar nuestra esperanza viva, para que nuestro anhelo sea el reino de nuestro Rey. Los tesoros terrenales son para los ciudadanos terrenales. Los tesoros que están en el cielo son para los que Dios hizo renacer. Los hizo renacer para darles esos tesoros. Su herencia eterna está en el cielo. La salvación está preparada. Los que no han renacido no pueden apreciar el valor de una herencia espiritual. Para ellos no es algo real. Prefieren disfrutar o tener algo material que la salvación de su alma. No ver lo infinitamente valiosa que la herencia los hace preferir otra cosa y la cambian por una satisfacción momentánea. Vamos a Génesis 25, 32, 34, Génesis capítulo 25, 32 a 34, para ver un ejemplo de esto. Un ejemplo real que ya pasó. Dice Génesis 25, 32 a 34. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas.
Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué es lo que vamos a recibir a cambio de nuestra herencia? Cualquier cosa que pudiera ser es despreciable al lado de lo que vale nuestra herencia. No debemos dejarnos engañar por nuestro perverso corazón. De momento podemos sentirnos satisfechos y pensar que hicimos lo que era mejor para nosotros. Y al paso del tiempo, cuando nos demos cuenta de lo que perdimos y queramos recuperarlos, quizá ya no sea posible. Ya no podremos tener esa herencia que era nuestra y despreciamos. Vamos a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 16. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice Pedro: la herencia está reservada en los cielos para vosotros. Que está reservada indica que todavía no la poseemos, pero está apartada para nosotros. Nadie más puede ocuparla o tenerla. Está reservada para que en cuanto lleguemos allá nos sea entregada y la disfrutemos. La herencia está reservada a los que dirige la carta, a todos los cristianos verdaderos. Dice Pedro: a vosotros, dice en el versículo 5, a vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El punto final: la herencia es la salvación. Los elegidos son guardados por el poder de Dios durante su peregrinación en la tierra. No permite que Satanás, el gobernador actual de este mundo, nuestro enemigo, nos dañe. Nos guarda y nos protege mediante la fe. Dios no solamente está protegiendo nuestra herencia, también nos está protegiendo a nosotros con su poder. Todos los renacidos son guardados para que en su momento reciban la herencia. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. De Corintios 4, 8 y 9 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No es el versículo, capítulo 1, perdón. El poder de Dios nos salva. La fe que nos da es el medio por el que recibimos la salvación y por lo tanto nuestra herencia. Todo es de Dios. El hombre no puede lograr ni la salvación
ni la herencia. La fe no es una obra que merezca la herencia, es solamente el camino por el que nos llega la salvación. La salvación que ya tenemos designada como una herencia será nuestra posesión cuando lleguemos donde nos está reservada. En tanto que llegamos a nuestro destino final, Dios guarda la fe que nos dio. La fe verdadera no puede ser destruida. El poder de Dios nos guarda en la salvación a pesar de nuestros pecados. A veces dudaremos, como leímos ahí a Pedro, dudando y negando a Cristo. A veces también dudaremos y detendremos nuestro camino, nuestro avance, pero Dios nos hará perseverar. Dios hará perseverar a los elegidos hasta el final. En ese sentido, los guarda mediante la fe para alcanzar la salvación. La salvación que está preparada está como cubierta por un velo. En el último tiempo será manifestada. Hasta ese tiempo la veremos tal como es, con todo su esplendor. Ese tiempo será pública. Hasta ese tiempo la entenderemos y la disfrutaremos completamente. El aspecto de la salvación que todavía está por ser disfrutado se da cuando completamos nuestro viaje, cuando recibimos nuestra herencia, cuando Dios nos glorifique. Será cuando veamos a nuestro Señor y estemos con Él para siempre. Esa es nuestra herencia, un reino eterno. ¿Vas a cambiar tu herencia por un plato de lentejas? Si quieres seguridad ahora, si quieres disfrutar ahora y no quieres sufrir, lo vas a perder todo. En verdad es mejor el lugar de donde Dios te sacó. Acuérdate de dónde te sacó. ¿Crees que en ese lugar vas a ser feliz? ¿De verdad crees que debes esforzarte por tener cosas que al final se van a desvanecer? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 27 a 29. Dice aquí el Evangelio de Juan: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si dudas y has perdido la confianza en Cristo, o si nunca has confiado en Él, arrepiéntete y cree en Cristo. Si ganaras todo el mundo, no te sirve de nada si pierdes tu alma. No le temas al sufrimiento. En esta vida es seguro que habrá sufrimiento, es seguro que habrá injusticia, creas o no creas en Cristo. No puedes evitar el sufrimiento, pero con Cristo tienes una esperanza viva y al final el breve tiempo de aflicción habrá terminado.
De otra manera, estarás fuera de la ciudadanía del reino, sufriendo del infierno eternamente. Vivir y sufrir por el reino y por la gloria de Cristo es lo único que tiene valor. Vamos a terminar leyendo 2 de Timoteo 2, versículos 12 y 13. Vamos a leer esta cita todos juntos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 12 y 13. Vamos a leerla todos juntos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, gracias a Cristo, te damos gracias por lo que tú has hecho, por la elección que nos lleva a que recibamos esa herencia. Te pedimos que podamos ver a Cristo vivo, que lo veamos vivo, que Cristo sea nuestra pasión, su gloria, su nombre, que sea la razón más importante que tenemos en la vida. Obra en nosotros esa santificación que necesitamos. Sabemos que es imperfecta y que tú estás obrando, pero pedimos que nos des lo que nos falta, que obres con tu palabra, que obres salvación para nosotros, que nos hagas renacer, que tengamos esa esperanza viva en Cristo, que confiemos solamente en Cristo, que dejemos de confiar en las cosas, en nosotros, en el hombre. Solo Cristo, que solo en Él confiemos. Pedimos todo para tu gloria, te pedimos por Cristo. Amén.